Estamos en la escuela de fe, ¿no? Escuela de fe, ¿sí? Y hoy el tema de hoy nos corresponde 6 etapas de la fe, ¿sí? 6 etapas de la fe. Y yo creo que esa palabra escuela es la que nos lleva a nosotros y nos enseña a que debemos aprender, porque uno se sienta para tratar de aprender, tratar de asimilar todo aquello que Dios quiere hablar a mi vida para yo ponerlo en práctica, para yo poderlo, que eso que Dios me está hablando hoy, ¿sí? Yo lo pueda agarrar para mí. ¿Entendido? Entonces vamos a mirar, ¿sí? Vamos a mirar 2 pasajes. Creo que ahí está en la diapositiva. En el de Mateo 9:29 dice, se hará con ustedes, ¿cómo dice ahí? ¿Sí está ahí? ¿Conforme qué? Conforme a su fe. La pregunta es, ¿la fe de todos es igual? ¿Es igual o no es igual? Sí. Dice, quiere decir que mi fe puede ser ¿qué? Menor que ¿qué? Alguien me llama y me dice, pastor, ore, tengo una deuda de 100,000 pesos. ¿Por qué no tengo? Y no sé, y tengo que cumplir. Yo, bueno, sí, oremos. Pero al mismo día, a mí me sorprendió eso, me llama una empresaria y me dice, pastor, ayúdeme a orar. Nuestra empresa está debiendo $3 millones y necesitamos pagarlos en esta semana. Yo decía, yo quisiera que esa de 3 millones hablara con el de 100,000, ¿sí? Para que entendiera un poco, ¿no? Porque a veces el otro está luchando para que Dios le diga ¿qué? Y lo más chistoso de eso es que Dios le responde a lo de los $3 millones, pero el de 100,000 siguió quebrado ahí, ¿sí? Entonces, las cosas conforme ¿qué? A su fe. Entonces la fe no es de todos. La dimensión de las cosas van creciendo a medida en la cual el Señor va colocando cosas en nuestra vida. Y vamos a mirar esa. Y mire que hay otro pasaje ahí, 9:23. ¿Cómo dice? Dice ahí, ¿cómo dice? ¿Para quién todo es posible? Ahora, y esto, entonces, si usted cree, ¿qué quiere decir? ¿Seguro? La pregunta es, ¿usted cree? Es la pregunta, ¿no? Vuelvo y le pregunto, ¿usted cree? Porque si usted cree, ¿qué dice ahí? Todo es posible. No lo dice, sino lo dice ¿qué? La palabra. Entonces, se debe aprender que Dios trata a sus hijos de la mejor manera. El tratamiento que da es para formar y perfeccionar el carácter y la personalidad de cada uno. Cuando usted entra y pasa el umbral y llega a una iglesia, lo que más Dios quiere no es que usted se convierta, y voy a decirlo en la manera más respetuosa, no se convierta en un religioso más, en uno que levanta las manos, llora, ¿sí? Y no, lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros es empezar a tratarnos de formas especiales. Entonces, cuando a usted le dicen que, usted conoce al Señor, y cuando uno vende un evangelio equivocado y le dice, venga a la iglesia que se le van a acabar todos los problemas. Y cuando usted viene a la iglesia expresando eso, más problemas, ¿sí? ¿Por qué empieza el Señor a qué? A formar su carácter, pero no a formarlo, sino a perfeccionarlo. Que usted cada día que va pasando, empiece Dios a transformar, como dice, su personalidad. Dios, el trato de Dios con nosotros acá es diferente. Yo puedo dar el tema para todos, pero cada uno tiene un trato muy especial y muy diferente con Dios que yo no lo voy a entender, ¿sí? Porque no voy a comprender esa parte. ¿Entendido? Y mire, no sé si ahí está Efesios 4:13. Pero yo miro acá, estoy siguiendo la diapositiva acá. Sí. No, aquí no está. Efesios 4 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Sí? ¿Sí está ahí? Sí, ustedes lo pueden colocar, ¿cierto? Listo, eso. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Usted diga conmigo conocimiento. Pero dígalo creyendo, conocimiento. El conocimiento es la manera en que usted al tratar con el Señor empieza a conocerlo realmente como es Él. Un ejemplo, entonces a usted le dicen acá, por ejemplo, con Philly, usted le dicen, es que Philly es todo serio, un ejemplo, ¿no? Philly es serio, porque la persona lo ve. Pero ¿quién lo conoce? La esposa.
Porque la esposa tiene una ¿qué? Una relación con él. Es la manera diferente. Hay gente que conoce de Dios por leer, escucha, pero no tiene una relación con Dios. Como no tiene una relación con Dios, pues no va a conocer realmente qué es lo que puede hacer Dios a través de su vida. ¿Entendido, no? Dice, y a un varón perfecto a la medida de la estatura, y habla de la qué. Hay una persona que ustedes conocieron acá, que vivía en Venezuela, llamado Otilio. Otilio me decía, al principio, para mí 1000 metros de tela era tela, porque él confeccionaba. Pero un día lo escuché hablando de rollos de tela. Y hablaba de rollos y hablaba de un montón de rollos de tela. Él empezó, Dios, a perfeccionar su vida y su fe. Y ya lo que antes él pensaba que era para él difícil, se había vuelto algo más sencillo, porque él fue perfeccionando su vida personal y espiritual. Ahora, lo importante es que yo deje que Dios haga cosas en mi vida, y soy yo el que permito. Soy yo el que permito que Dios pueda cada día llevarme a un mayor nivel. ¿Entendido, no? Entonces, una de las maneras que él utiliza para formar a sus hijos es la paciencia. ¿Cómo es la qué? Paciencia. La pregunta, ¿usted tiene paciencia? La verdad, tranquilo, díganlo. Porque hoy, ¿cómo queremos las cosas? ¿Sí o no? Usted no ha visto que cuando usted va y compra un aparato electrónico, dice, pero él es más rápido. Dice, ese. ¿Sí? Entonces uno dice, ese tal cosa es más rápida. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy ya, hoy queremos que las cosas se conviertan así, ¿o no? Que sea más rápido. Todo el tiempo las cosas. Dios empieza a tratar ¿con quién? Con nuestra paciencia. ¿Sí? Dios empieza a formar su carácter a nivel personal. Entonces, claro, como Dios empieza a tratar mi paciencia, no crea, a veces no es fácil cuando usted empieza a entrar en ese proceso, de así mirando así, ya se puede decir, no me da la gana. Vea, espérese. Y empieza a tratar ¿con qué? Con mi paciencia. Lo que está haciendo él es formando mi carácter para yo aprender a esperar en él. Porque a veces nosotros nos aceleramos y de dejar que Dios forme mi vida, pues yo trato que las cosas sean así. ¿O no es así? ¿Cuántos no quisiéramos que ya ahorita todos los problemas del 2025 estuvieran solucionados, no? ¿Cuántos no? Pero Dios empieza a tratar con ellos. Entonces, por eso regularmente cuando la persona ora, la respuesta no es inmediata. Muchas veces la respuesta no es inmediata, porque Dios empieza a hacer con nosotros un proceso. ¿Sí? Dios empieza realmente con nosotros, en muchas maneras, puede responder inmediatamente, pero en otras Dios va a ir cumpliendo cada paso con el propósito de formar mi carácter. Génesis 15, del 4 al 5, dice, luego vino a él palabra del Señor diciendo, no te dará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos, está hablando de Abraham, y cuenta las estrellas, si las puede contar, y le dijo, así será tu descendencia. Entonces, mire la historia. Abraham no era cualquier persona. Abraham tenía en nómina casi 400 empleados, el cual les pagaba prestaciones sociales a todos. Pero él no tenía en nómina solo a él, tenía la familia de cada uno de ellos. Y en ese tiempo, como no había planificación, y en ese tiempo mujer virtuosa tenía 15, 20 hijos. Entonces, multiplique. Él era el encargado y el responsable. Él tenía un imperio, tenía una empresa muy gigante. Entonces ya, cuando ellos ya ven que ella tiene 100 años, ¿sí? Y en ese tiempo no habían autoayudas como hoy en día, ya el tipo ya no podía. Y la mujer menos, ¿sí? Entonces empiezan ellos a pensar, ¿a quién le vamos a entregar todo lo que tenemos? Y viene Dios y le dice, tranquilo, mijo, usted va a ser padre de todos. Y por eso ellos, estando ahí, ¿qué hace Sara? Sara dice, escucho, ya no funciona, escucho. Eso ya es calefacción, ya ahora mismo es calefacción.
Yo duermo con él para que me caliente nomás, porque sí. Entonces, imagínense. Entonces, claro, por eso ella se ríe. No. Y quién sabe qué pensaría Abraham, ¿no? Decía, hasta Abraham dijo, ¿será que todavía tengo deleite? Hace ratos que no. Estaban ellos, pero en lo que sí, Dios le estaba diciendo, no, tranquilo, mijo, yo voy a cumplir. Pero ellos tuvieron paciencia. Ellos no tuvieron paciencia. Entonces, Sara, tan hábil, tan inteligente, agarró a la muchacha que ayudaba y le dijo, mijo, Abraham, eso sí, casi se niega. Ella le dijo, y ya el otro día estaba por allá. ¿Sí? Eso. Increíble. Queda embarazada. Pero ese era lo que Dios había prometido para ellos. ¿No? Eso nos pasa a muchos de nosotros. Dios nos llama y nosotros queremos ¿qué? Y nos metemos en unos problemas que usted no se imagina. Y después de que usted se mete en un problema, empieza uno a orar a que ¿qué? A que Dios lo saque el chicharrón, ¿no? Es como cuando alguien me dice, pastor, ore por mi esposo, el que Dios me dio. Ay, mi hijo, eso lo escogió usted. No invente. No invente. ¿Sí o no? Usted no, Dios no le escogió la esposa. ¿Le hubiera escogido la esposa? No digo más, no, hasta ahí. Pero a veces pensamos de esa manera. Vamos a ver las etapas. ¿Cómo fortalezco Dios esa fe? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo fortalecer mi fe con el propósito de algo en el cual hemos colocado delante de Dios y yo no voy en el proceso a desmayar? Porque usted puede pasar que en el proceso usted termine simplemente no pudiendo cumplir las cosas, no pudiendo cumplir. Entonces, ese proceso tiene 6 etapas. La primera etapa, colocando en el corazón un sueño o una esperanza, ¿no? Los que anotan por ahí, colocando en el corazón un sueño y una esperanza. ¿Qué es lo que usted quiere para el 2025? Efesios 3:20 dice, Dios pues puede bendecirnos infinitamente más allá de nuestras más sentidas oraciones, deseos, pensamientos y esperanza. Que usted coloque, bueno, voy a hacer una pregunta acá de rigor. Aquí hubo la consagración del año, dedicación del año, ¿cierto? ¿Cuántos hicieron proyecto? Usted hizo su proyecto, ¿sí? Dios siempre empieza ese proceso con un sueño. Dios siempre coloca algo en su corazón en el cual el Señor le da para que usted empiece a ¿qué? A hacerlo. Entonces, usted empieza uno empieza a imaginar. Usted empieza a pensar de alguna manera, decir, quiero hacer esto, estoy proyectando hacer esto. A veces la gente le apunta, pero no le apunta nada. Pero ¿qué quiere que le vaya en el 2025? Bien. ¿Y a qué le está apuntando? No sé, pero lo que salga y vamos. Bien. ¿Pero para dónde va? ¿Qué va a hacer? ¿Qué quiere? No, bien. Sí, usted no está eso. ¿Para dónde? Es como salir de acá y decir, ¿para dónde vamos? No sé, pero vamos. Y muchos de nosotros a veces no tienen una verdadera proyección. No tiene una verdadera proyección. ¿Qué quiere con lo que está haciendo? ¿Hacia qué es lo que le está apuntando? ¿Hacia dónde va? Y si Dios lo colocó también en su corazón. Dios le da una visión, un ideal. Hay que poner la mirada en una meta. Ya conmigo, meta. ¿Cómo le gustaría terminar el 2025? Hay gente que dice, yo bien, sin deudas. Uno empieza, ¿no? Así, uno siempre empieza diciendo como sin deudas. Y empieza uno, pero realmente la persona no tiene hacia nada, le está apuntando. Hacia nada. ¿Sí? No tiene una meta definida, no tiene hacia un lugar. ¿Cuántos creemos? ¿Cuántos creemos que Dios puede bendecir nuestra vida o no? ¿Sí o no? ¿Sí lo cree, cierto? Luego le pregunto, ¿cuánto cree usted que Dios puede bendecir su vida? Tenga muy claro lo que le va a apuntar. Cuando nosotros tenemos ¿cómo es? Ya tengo el sueño, tengo la maqueta, ¿no? Digo yo, la maqueta ya cuadrada ahí y estoy mirando y cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Puede que no tengamos los recursos. Nosotros allá en Ureña que estamos construyendo una pequeña sede de 3 pisos, entonces una chiquita sede allá nomás. Entonces, y cada vez uno empieza, ¿qué vamos a hacer? Y uno empieza a mirar, ¿no? Como empezamos con un lote, ahora ya llevamos varios pisos. Entonces uno dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero tenemos un sueño de cómo queremos que sea.
le pregunta a todos, ¿y quién tiene plata? Y todos, y ahí sí todos se van, ¿sí o no? Uno sabe, pero tenemos una ¿qué? Una meta, un sueño. Ya tiene el sueño, ya tiene la meta, ¿cierto? ¿La primera etapa cuál es? Ojalá usted diga, voy a pensar en lo que realmente quiero, ¿sí? Por ejemplo, usted dice, yo siempre he sido empleado, este año quiero tener mi empresa. ¿Por qué no? Este año quiero tal cosa, este año deseo tal cosa. Empieza usted a creer. Segunda etapa de decisión o curso de acción. No es orar y decir, Señor, yo quiero que me bendigas y se queda en la casa. ¿O sí? No, ¿cierto que no? Empiece a hacer algo al respecto. ¿Empiece qué? A hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Dios le dice a Moisés, Dios a Moisés le dice que va a liberar el pueblo, porque Moisés tiene esa necesidad. Y él empieza ese proyecto, tengo que sacar a ese pueblo de allá, voy a libertar a ese pueblo. Y él no se quedó solo orándole al Señor, ojalá libérelos, mande a alguien, ¿sí? Yo creo que en lo que más posible mande a otra persona, a mí no me mande, hasta que Dios manda a Moisés. Pero Moisés no se quedó solo en orar, se fue hasta dónde, hasta allá. Mira lo que dice Santiago 1 del 6 al 8. ¿Sí está ahí Santiago? Dice la Biblia, pero que pida con fe. ¿Cómo voy a pedir yo? Con fe. Pero que hay una palabra que dice ahí, sin duda. Eso lo mata a uno. De las cosas que más mata en la vida cristiana es la duda. Usted está ahí, con esos ojos brillosos, mirándome. ¿A qué hora sale de aquí? Que se le va a empezar la novela, o el calentado, lo que sea. No crea, puede estar aquí y no estar a la vez, ¿no? ¿Cierto? Usted está haciéndome así. Espero que esté aquí, sí está acá, ¿cierto? Bueno, entonces, el problema más grande que uno tiene es que uno duda de lo que uno cree que Dios realmente puede hacer a través de la vida de uno. Uno a veces cree que lo puede hacer mejor con otro. Pero cuando esa duda se mete y se atraviesa, así usted pida con fe. Por eso ahí la Biblia dice, pero pida, ¿cómo dice? Con fe. Pero no dude. Porque si usted realmente cree, sí cree. Dice, porque el hombre, ¿de qué? Usted se para el lunes con todas las ganas, ¿no? Dice, ¡ay, voy! Y el viernes llega el viernes y dice, ¿qué? ¿Cómo le fue? No, ni le cuento, mano. No, me fue peor. Y así, y entonces, lastimosamente es una persona que tiene que doble ánimo. Y no solo es doble ánimo, es inestable. Porque es una persona que siempre duda. Siempre duda. Empieza algo, pero no. Sí, mire, la pelea más grande suya no es ni con el diablo. El diablo ni necesita. El diablo cree más en Dios que en usted mismo. El diablo se siente y lo mira y le dice, ¿qué tipo no cree en el Señor? Ahorita me acordé de una historia, ¿no? Contaba un pastor, ¿no? Dice que colocaron en la esquina un bar. ¿Sí? Como usted acá en la iglesia, y en la esquina colocaron un bar, ¿no? Entonces él dijo al pastor, oremos para que ojalá Dios tire un rayo y se queme ese bar. ¿Sí? Y empezaron ahí, bueno, y cayó un aguacero, cayó un rayo y se quemó el bar. Entonces el señor del bar, ¿qué hizo? Fue y demandó ante el juez. Y le dice el de la cantina, ellos oraron para que mi bar se quemara. Y dijo el pastor, no, nosotros oramos, pero ¿qué íbamos a creer que se iba a quemar el bar? Entonces el juez le dice, qué caso tan raro. Tengo a uno que es ateo y cree en Dios y en la oración, y tengo a un pastor que ora pero no cree en la oración. ¿Ah? Y así nos pasa mucho de nosotros. Muchos de nosotros dudamos. Entonces uno dice, avísale a la cara para que la cara se conecte con la mente y con todo su ser. Para que cuando usted diga bien, ¿qué? Y uno más bueno, y fuera de eso uno dice, bien. Y remató, ¿sí?
Entonces, ¿cuántos de nosotros, lastimosamente, dudamos del Dios que tenemos o no? Tenemos un Dios, miren, si nosotros entendiéramos el Dios, voy a decir algo que a usted le puede parecer lógico. Cuando usted crea en el Dios que tiene, va a trabajar menos. Va a trabajar menos. Porque va a colocar su vida más delante del Señor para que Dios se mueva atrás de su vida y usted se va a desgastar menos. En los momentos más difíciles es donde usted puede ver más la mano de Dios. Entonces, hay unas palabras que hay que dejar ahí. Tiene que sacar la duda, tiene que dejar de ser inestable, tiene que dejarse de mover por las circunstancias, no puede moverse de acuerdo ni a las noticias. Hay gente que anda pendiente de las noticias, ¿usted no ha visto? Uno, ¿cómo lo va? Mal, vio las cosas que dicen, va a estar terrible, ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Entonces, Montreal Trump, mal. Se fue Trump, mal, todo el mundo, no, pero hermano, ¿qué tiene que ver la persona? Usted realmente, al que debe seguir es a quién, al Señor Jesucristo. ¿Comprende? Mire, yo me sorprendo, ¿no? Abraham no, Moisés, Dios lo saca. Y llega al mar. Y Moisés estaba como tan equivocado. Yo creo que toda la lucha y llega al mar. Si me hubiera tocado a mí, le digo, no, a mí, devuélvame, yo quiero no sé nadar. Y ese mar. Y él en el mar y le dicen, allá vienen los otros. Y él, ¿qué vamos a hacer? Entonces, él fue más rápido. Para no hacer nada, dijo, oremos. Sí, oremos. Usted ore que Dios va a hacer. Y se puede hacer. Y el Señor le dijo, ¿qué está haciendo? Orando aquí a Dios. No es tiempo de orar, le dijo. Metas al agua. ¿Ah? Yo creo que uno diría, no, yo no me meto al agua. Dios dice, no, pero yo voy con usted. No, así vaya conmigo, mijo. Dice, no, metas al agua. Y no solo era él, con toda la familia. Uno dice, primero la suegra. ¿Ah? ¿Cierto? Y cuando se mete al agua, ¿qué pasó? Tuvo una acción. Pero ¿qué hubiera pasado si se queda ahí? ¿Qué hubiera pasado? Juan Carlos, no mira su cena, por favor. Que la tengamos aquí no era para eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos de nosotros a veces nos quedamos como dormidos o no? No hacemos nada. Pensando de que Dios o otra persona lo va a hacer por nosotros. Pero depende de quién. De mí. Sin necesidad de ayudar a Dios. Sin necesidad. Ahora, la toma de decisión y la acción es que fe en el corazón de la persona. De nada sirve que usted crea en algo y usted no. Por ejemplo, si usted no tiene ningún proyecto ni nada y usted sale de acá y usted llega a la casa y no se sienta, aunque sea, a gastarle un tiempo a mirar qué va a hacer, ahí empieza usted a no hacer nada. Y en esa acción puede invertir. Mire, una de las acciones es también una palabra, despreocuparse. Saber que no es por usted. ¿Quién lo hace por usted? Dios. Pero empezar a dejar que Dios haga la obra. ¿Entendido, no? Tercera etapa. ¿Asimilar qué? Paciencia. ¿Asimilar qué? Paciencia. Complicado, ¿no? Nosotros, hace hermanos que somos impacientes. Miren lo que dice en Habacuc 2:3, dice, pero las cosas que le planeo no ocurrirán inmediatamente. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que a medida que hace ese proceso, es que imagínense que usted le pide a Dios que le dé algo. Así. Bueno, como los chinos hoy en día, perdonen ahí el paréntesis. Anteriormente, cuando uno se levantaba y le decía a mamá, desayuno, decía, no se lo ha ganado hoy, mijo. Vaya, barra el patio. O el solar. Y el solar era grande, ¿no? Va a barrer el solar. Y uno llegaba, ya barriel, muestra para mirar. Ahora sí se ganó el desayuno. Después uno decía, mamá, el almuerzo. No se lo ha ganado. Yo creo que lo explotaban a uno de chiquito. Pero hoy en día no. Hoy a los chinos le dicen, quiero tal cosa, tómelo. Tómelo.
como cree que no le cuesta nada, pues él desecha cualquier cosa que le dan. Entonces, por eso Dios no le va a entregar a usted así, instantánea, sino que usted diga, lo que tengo me tocó. Lo que tengo realmente vale, tengo que cuidarlo, ¿o no? Eso es como, a usted le regalaron un celular. De los últimos. Esos iPhone, ¿cuánto vale por ahí? Como 6 millones, 7 millones, ¿no? Se lo regalaron. Y usted se le cayó, se le partió, dijo, me lo regalaron. Va y cómpralo con su plata. Eso lo anda así. Cuidado con ese bicho. ¿Sí o no? ¿Por qué la diferencia? Porque le costó. ¿Sí? Entonces, en eso Dios empieza a tratar con nuestra paciencia. Empieza a formarnos para que usted y yo entendamos que las cosas tienen un costo, un valor, pero también para formar nuestro carácter. Imagínense, Dios hace que se cumpla de inmediato, no lo hace. Dios no prometió dar un sueño hoy y hacerlo realidad mañana. Siempre puede haber una demora, un tiempo de espera, pero el propósito de Dios es que se cumplirá y lo puede hacer Dios. Pero yo dejar que Dios procese mi vida. ¿Entendido? La paciencia es parte del fruto del Espíritu. Es algo, lo que dice ahí, la paciencia es parte o elemento componente del fruto del Espíritu. Cuarta, vencer ¿qué? Dificultades. ¿Será que siempre se presentan dificultades? ¿Qué dice? ¿Sí? Ahora, miren lo que dice en 1 de Pedro 1, del 6 al 7. ¿Sí? En el presente ustedes podrán sentirse totalmente atormentados por todo tipo de pruebas. Eso no es obra de la casualidad. Le sucede para que su fe sea probada, la cual es infinitamente más valiosa que el oro. ¿Cómo se pueden probar los frenos de un carro? ¿Cierto? ¿Cómo lo puede uno probar? Que usted vaya bajando y usted frene y que tenga una circunstancia que pero imagine que nunca los prueba. Dios siempre, de alguna manera, Él va a probar muchas veces en mi vida para ver cuánto puedo yo realmente creer que Él lo puede hacer y que puede vencer esa dificultad que yo puedo tener. Es algo tan fundamental para mi vida que no solamente es necesario esperar, también se presentan diversos problemas y contratiempos, especialmente en todo tipo de situación. Cuando a veces se presenta el primer problema, si usted sale corriendo o usted renuncia, lastimosamente, usted no está creyendo lo que Dios está haciendo. Y a veces muchos de nosotros tenemos situaciones o problemas y se presentó el primero. No era lo que... No. Pero siempre van a haber ¿qué? Dificultades, problemas. Siempre van a presentarse situaciones en las cuales Dios va a probar nuestra fe. Por eso dice, le sucede para que su fe sea ¿qué? ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que nuestra fe es pasada ¿por qué? Por fuego. ¿Y para qué es? Para que pula. Entonces muchas cosas en las cuales Dios prueba nuestro corazón para ver si le creemos. Gloria a Dios, ¿cierto? Para ver si le creemos. Entonces eso va a ser probado. Yo tengo que ser probado. Siempre hay que ser probado. ¿Para qué? Porque Dios empieza a probar nuestro corazón y empieza a medir nuestro aceite. A ver de qué manera yo puedo dar. Entre mejor pruebe, va a ser todavía mejor. Entonces usted va a decir, no, tranquilo. Mire algo. Cuando David le dicen, le hace casting, haga de la manera, hace casting para ir a pelear contra el gigante, el mismo rey dice, pero ¿usted qué? Dice, no, tranquilo, mijo. Yo allá con las ovejas tenía pleito con osos, lobos, no se preocupe. Y él sale a pelear porque ya había sido ¿qué? Probado. Y hay muchas dificultades que usted puede estar hoy siendo probado. Mire este panorama. Dios le multiplica a los discípulos, ¿se acuerdan? Los panes, ¿no? Y los peces. ¿Cuántos eran? Como 4,000, 5,000, todo eso.
Después van en la barca, dice uno de ellos, el Señor le dice, oiga, cuidado con la levadura de los fariseos. Y uno le dijo, no trajo pan, ¿no? ¿Y había acabado de qué? De multiplicar Dios y darle a todo el mundo. Y ellos estaban pensando que ¿qué? Que ahora no hay pan. Y muchos de nosotros, todos esos años que Dios ha pasado, Dios nos ha bendecido de una manera maravillosa. Pero muchos a veces no creemos que Dios lo puede hacer. Y por eso a veces se ha desgastado su vida. Y usted está todavía tratando y a veces como que retrocede de que Dios está formando y probando su vida. Pero también debemos de creer que Dios puede hacer cosas grandes en nuestra vida. Gloria a Dios. ¿Entendido, no? Entonces, Dios permite eso. Quinto. Vamos en el quinto. ¿Cuántos eran? ¿Cómo dijo que eran? 3, 7. ¿Cuántos? 6, no 6. Quinto, ¿cuál es el quinto? Usted siente que la etapa va como poniéndose más complicada, ¿no? Sí, usted dice como la serie de las películas, ¿no? A medida que uno va, más cerrado, ¿no? Callejón sin salida, ¿no? ¿Alguna vez usted ha estado en callejón sin salida? ¿O no? Y mire lo que dice en 2 Corintios 1, del 8 al 9. Los problemas y sufrimientos que tuvimos fueron tan tremendos que casi no podíamos soportarlos. Y hasta creíamos que íbamos a morir. Pero eso nos ayudó a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que puede hacer que los muertos vuelvan a la vida. En esta palabra me gusta algo. Diga conmigo, dígalo duro, diga, yo no debo confiar en mí mismo. No es en usted las fuerzas. Entonces, a veces Dios coloca cosas en las cuales permite en el que usted no puede hacer nada. A ver en qué manera usted confía en Dios y no es por su capacidad. Porque si es por su capacidad, es un logro suyo. Pero cuando es de Dios, usted tiene que darle la gloria a Dios sabiendo que para Él, como decíamos al principio, para Él nada es imposible. Entonces Dios nos mete de una manera en la cual solo usted se depende de Él, totalmente de Él. Totalmente de Él. Gedeón tenía un ejército muy grande para ir a pelear. Y Dios le dice, usted no va contra esa gente. Y empieza a probarlos y lo dejó después ¿con quién? Solo 300 a una guerra. Y fuera le dice, y uno lleve la antorcha en la mano y un cántaro en el otro. Dijo, no, fuera, me manda con pocos, me manda con las manos ocupadas, nos van a dar a todos. Nos van a cascar. ¿Y para qué era? Perdone que lo ponga como tan así, ¿no? Pero muchas veces usted va a situaciones en las cuales usted no tiene salida. Usted no puede. Donde usted dice, no tengo manera. ¿Y sabe para qué? Para que Dios lo lleve al límite, para que usted diga, Señor, es tú el que ves hacer la obra. Es tú el que puede meter tu mano de poder. ¿Sí? ¿Maravilloso o no? Yo acordándome ahorita, cuando nosotros, en el día que arrancó la pandemia, yo me acuerdo mucho que hablábamos con mi esposa y le dije yo, deberíamos ir mejor para Cúcuta a ir a hacer un mercado porque pareciera que van a cerrar la frontera por culpa de la pandemia. Vamos mañana. No, al otro día amaneció cerrada. Yo me acuerdo que yo le decía a mi esposa, de verdad que estamos como en el aire, ¿no? Porque ese día nosotros hemos quedado totalmente en el aire. Yo le decía, imagínense, y empezamos a ver cómo Dios empieza a manifestarse de manera maravillosa, pero uno le ayuda a Dios. Entonces, como mi esposa aprendió a hacer, ella empezó a proporcionar la comida, empezamos a guardar comida, a guardar en el congelador. Entonces decíamos, tenemos para 20 almuerzos, por lo del cierre, teníamos todo bien. Hasta que un día nos quitan la luz. Y la luz, 24 horas sin luz, 48 horas sin luz. Yo le dije a mi esposa, ¿qué vamos a hacer? 72 horas sin luz. Yo le dije, yo creo que vamos a sacar lo que tenemos en el congelador y repartir a los vecinos porque nosotros nos pusimos en esas. Y nos fuimos donde al vecino, vecinos, le dije yo, tenemos carne ahí. Dijo, no,
Yo tengo pescado, me dijo, pollo. Estábamos todos en las mismas. Yo le iba a tocar hacer un asado bien grande, ¿no? Y enredado, nos devolvimos para la casa y sabe que cuando nosotros llega la luz y yo le digo a mi esposa, mire la nevera, a ver cómo está eso ahí. Abre, no se había descongelado absolutamente nada, todo estaba congelado. ¿Sabe que yo de ahí en adelante yo no vuelvo a guardar comida? Porque mi confianza era el refrigerador lleno. No Dios, era mi confianza. Y de ahí no volví a guardar comida. Y yo no más vuelvo a hacer eso. Y perdóneme Dios, porque de alguna manera Él me enseñó que tenía que depender ¿de quién? De Él, no de mis capacidades. Entonces, téngalo por seguro que Dios le va a ayudar. Mira lo que dice Romanos 8:32. Y agárrelo como una promesa, ¿no? Eso. Dice, el que no escatimó ¿quién? Ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo dice ahí la pregunta? ¿Cómo dice? Dígalo, por favor, dígalo. En ese callejón sin salida, Dios puede levantar de muchas cosas realmente en nuestra vida y hasta, mire, hasta una enfermedad, de tantas situaciones que se pueden presentar hoy, que usted crea que ya son imposibles. Entonces ya la última etapa, después de todo el proceso, ¿cómo termina? Mire, a veces a nosotros nos gusta ver las cosas finales, ¿no? ¿Usted no le ha pasado? Llega a un lugar y dice, por ejemplo, acá, uy, ¿cómo está? Pero uno pregunta el proceso, cómo tumbaron, cómo hicieron, cómo construyeron, Pregunte cómo fue el proceso. Así una vez llegamos a una iglesia, uy, preciosa, y yo hablé con el pastor, ¿cómo hicieron, pastor? Y empezó a decirnos, vendíamos esto, hacíamos lo otro. Eso es lo que yo quería escuchar, le decía, ver cuál es el proceso, no el final. El final disfrútelo ¿quién? Usted. Y ese final habla de liberación y ¿qué? Dice que en 2 Corintios, y Él nos libró y seguirá ¿qué? Librando para que ellos podamos cumplir todo el propósito que Dios tiene para nosotros. Y lo que dice el Salmo 27:13, ¿sí está ahí? Sí. Yo que el Señor me librará de nuevo y otra vez veré su bondad ¿qué? Para conmigo. Gloria a Dios. Miren, en esto de la escuela de la fe, Dios siempre en el proceso nos da a nosotros la victoria, siempre. El problema es que en medio de ese proceso es que mucha gente se queda, en medio de ese proceso mucha gente se descuida, en medio de ese proceso la gente se aleja de Dios, en medio de ese proceso la gente duda de Dios, en medio de ese proceso la gente quiere ayudar a Dios y por eso a veces queda a medias. Pero cuando usted se agarra de Dios, Dios siempre va a obrar en su vida de una manera poderosa, creyéndole a Él. Y Dios lo va a llevar a usted en cada etapa en que siempre usted va a estar, Dios va a estar con usted ahí. Pero ese proceso en el cual usted va a transitar, nunca se suelte de quién, de Él. Por eso la Biblia dice, porque separados de mí, ¿qué? Nada podemos hacer. Entonces, yo me agarro del Señor, yo quiero que me vaya bien, yo quiero que tú me bendigas en esto, pero yo no me voy a soltar de ¿qué? De ti, Señor. No me voy a alejar. Entonces uno le dice, Julanito, ¿por qué no volvió? Más ocupado y uno mira cómo se aleja de Dios, mira cómo se olvida de Dios. Busca a Dios, pero no tiene la misma intensidad y la misma fuerza y la misma pasión de quererlo buscar de todo corazón. 6 etapas en la fe que si usted empieza a mirarlos detenidamente y a pasar, y puede ser que los que estemos acá, cada uno tiene en su proyecto etapas diferentes. Puede ser que usted no ha empezado ni en la primera, no ha colocado ni un sueño, o va en la segunda, o va en la tercera. ¿Cuál es la tercera? La paciencia. O está ahorita pasando un proceso donde ya no tiene paciencia, quiere botar su matrimonio, quiere botar, ya empieza como todo, ¿no? Este año ya no voy a trabajar en eso, voy a trabajar otra cosa, voy a cambiar. Y empieza a decir cosas, a tomar decisiones. Uno no sabe en qué condiciones está usted. Es que la situación está muy difícil en Cúcuta, entonces mejor me voy para otro lado. Y empieza con esas cosas y no le está apuntando lo que es.